El día de hoy nos encontramos presentando la segunda fecha del ciclo de conferencias en el marco de tal muestra documental. Antes de dar inicio, les agradeceríamos que por favor todos se ubiquen en las primeras sillas de este pequeño auditorio. Vamos a empezar y también pedirles por favor que mantengan sus equipos celulares apagados o en silencio para evitar incomodar a la ponente y a los demás asistentes. Se les recuerda también que está prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro de la sala. Muy bien. Para comenzar, contamos con las palabras de bienvenida a cargo del licenciado David Fernández, director de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia en nombre del Archivo General de la Nación a esta segunda conferencia del ciclo que acompaña a la exposición Mujeres 20. Agradecemos a la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga, quien nos ofrecerá su disertación sobre las mujeres en la historia, nuestros desafíos de cara al Bicentenario. Este ciclo de conferencias, como les comentaba, forma parte de las actividades que pretenden dimensionar la exposición Mujeres 20, que ha sido acompañada además de un ciclo de cine y de talleres educativos para niños. El principal objetivo de esta exposición es la puesta en valor y difusión del patrimonio documental que custodia el Archivo General de la Nación. En esta ocasión, la muestra se ha hecho a partir de los libros de registros de inmigrantes de los años 20 que custodiamos en la Dirección de Archivo Histórico, ¿no? En los cuales se registraron, a partir de las disposiciones del gobierno de Leguía, los extranjeros que estaban en el Perú en la década de los 20. Y concretamente para esta exposición se han trabajado 8 libros que recogen exclusivamente mujeres. Por eso, otro objetivo de la exposición es poner de relevancia el papel de las mujeres inmigrantes en esta década y su aportación al crecimiento del país. Bien, entonces sin más, damos paso ya a la conferencia. Muchas gracias. Esta segunda fecha del ciclo de conferencias cuenta con la participación de la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga Cabrera, educadora con destacada experiencia en proyectos sociales vinculados a la educación intercultural bilingüe y el trabajo participativo con pueblos indígenas. Cuenta además con estudios de maestría en antropología y una especialización en estudios amazónicos. Ha sido directora general de Educación Básica Alternativa, intercultural bilingüe y de servicios educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación y asesora en educación intercultural bilingüe para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Ella nos presenta la ponencia titulada Las mujeres en la historia, nuestros desafíos de cara al Bicentenario. Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias de verdad por la invitación al Archivo General de la Nación. Es un gusto estar aquí, además para hablar de un tema fundamental, ¿no? En nuestro país, siempre y ahora más que nunca, creo. El tema de las mujeres es un tema que en este momento nos interpela, es un tema que justamente tiene toda una historia, pero que a pesar de los avances todavía tenemos grandes desafíos. Yo quería comentarles primero que, bueno, yo no soy historiadora, no soy una persona que se dedica a estudiar la historia, tampoco soy una experta en el tema de género, en el tema de mujeres, no soy feminista, bueno, de corazón, pero mi tema en realidad es todo el trabajo con pueblos indígenas, con población afroperuana, es cómo construimos un país más inclusivo, más intercultural, ¿no? Cómo hacemos para que este nuestro país que tiene tantas brechas, y una de esas brechas son las brechas justamente en relación a las mujeres, pero si
si uno mira y hace un zoom, las brechas de las mujeres indígenas y de las mujeres afroperuanas es para desmayarse realmente, ¿no? Entonces, si ya las mujeres en general tenemos serias dificultades para ejercer nuestros derechos en este país y en general en el mundo, las mujeres indígenas y las mujeres afroperuanas son tal vez las mujeres que más sufren, porque hay esta intersección de otras inequidades que se combinan en estas mujeres y que hacen que las desigualdades y las brechas sean mayores incluso, ¿no? Entonces, en realidad yo lo que les voy a hablar es un poquito de ese sector de mujeres, ¿no?, indígenas, haciendo un poquito también de recuento histórico, por supuesto. No sé si debo apuntar hacia dónde. Hacia allá, claro. Ahora sí. Bueno, vamos a ver un poquito las mujeres en la historia, las mujeres indígenas y afroperuanas y los desafíos que tenemos. Creo que hay que esperar siempre un ratito. Ahora sí. Bueno, primero mencionar que la figura femenina como sujeto histórico constituye un hecho reciente, ¿no? O sea, a lo largo de la historia de nuestro país, cuando todos seguramente recordaremos en la escuela, casi nunca aparecen figuras femeninas entre los héroes, entre las personas que han destacado en la historia de nuestro país. Y en la mayor parte, la mayoría de las veces que se menciona a las mujeres, siempre va a ser como compañeras o como amantes de alguien, de algún varón, o en calidad de mujeres excepcionales, ¿no? O sea, como que fuera lo común, claro, porque sin embargo, incluso en los estudios sobre los movimientos políticos que precedieron a la independencia, el rol de la mujer es muy restringido, o sea, inclusive creo que faltan estudios que nos den cuenta, una mayor cuenta de cuál ha sido el rol de las mujeres en todo este proceso histórico, ¿no? Sin embargo, bueno, hay mujeres destacadas en la insurrección de Juan Santos Atahualpa, por allí por 1742 destacan algunas mujeres como María Gregoria, en el levantamiento de Huarochirí, en 1750, el levantamiento por una mujer, Juana Moreno, que fue una de las que también se sublevó, que son casos emblemáticos de mujeres, que no significa que no hayan habido otras. La más conocida, Micaela Bastidas, esta mujer que también primero se le conoce más como la esposa de Túpac Amaru, la que ayudó a Túpac Amaru, sin embargo cada vez hay más evidencia de que en realidad ella tuvo un rol fundamental, casi igual al de Túpac Amaru, ¿no? Además ella era una mujer afrodescendiente, ¿no?, de padre afrodescendiente, y eso es algo que nunca se destaca, por ejemplo, ¿no? Y que además hay la idea de que se le aclara en las fotos, ¿no?, que esta foto que vemos ahí en realidad ella era mucho más morena, mucho más oscura, pero hay esta idea de, bueno, es la heroína, entonces hay que aclararlo un poquito más, ¿no? Y su figura ha sido de todas maneras bastante relegada, y recién en el siglo XX se ha sabido más de ella y de su rol fundamental en este movimiento, en esta insurrección de Túpac Amaru. Lo mismo ha pasado también con María Parado de Bellido, ¿no?, que ha sido una patriota de una destacada labor y que también recién en la época del siglo XX se ha sabido. Si seguimos mirando en la época de la República, vemos, por ejemplo, que en la educación, en relación a la educación, la Sociedad Patriótica constituyó recién en 1826, hubo una primera escuela destinada a la educación de las mujeres, ¿no? En 1853, por ejemplo, habían 652 escuelas para varones, donde estudiaban más o menos 28.558. Sin embargo, en el caso de las mujeres, habían como 3.400 alumnas que se formaban en 73 escuelas apenas, ¿no? Pero bueno, pero además de esto, esta educación estaba centrada a fortalecer
el rol de la mujer en el hogar, ¿no? A las labores domésticas, en repostería, en dibujo, urbanidad y cosas así. Para eso estaba orientada también la educación de la mujer, ¿no? En 1908 recién se permite el ingreso de las mujeres, por ejemplo, a la Universidad San Marcos. Ese es un dato bien interesante, cuando San Marcos ya existía muchísimas décadas antes. Pero hay una mujer, María Trinidad Enríquez, que ya en 1874 se había convertido en la primera mujer que estudió en una universidad que fue la San Antonio de Abad de Cusco, y que para que pudiera ella, no sé si fue para titularse, para poder reconocerle sus estudios, tuvo que haber algo así como una resolución suprema del presidente de la República que permitiera que ella pudiera dar los exámenes finales. Estas cosas que a veces nos parecen increíbles, no son tan antiguas. En realidad, si seguimos mirando, los cambios en la República fuerte ya aparecen por ahí por 1870, un poquito más, ¿no? Por la influencia de Europa, la transformación socioeconómica, el desarrollo de las ideas progresistas, ¿no? Yo me olvidé pasar. Sí, ahí, una más. Esto es lo que les decía de la universidad. Y esto, ¿no? En 1970, por ejemplo, surgen en el Perú las primeras revistas dirigidas y escritas por mujeres, ¿no? Como la revista La Alborada, muy conocida, El Álbum. Se empiezan a constituir grupos, clubes literarios donde se debaten los problemas de la época entre mujeres. Ahí destacan estas mujeres como Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, María Nieves, Juana Manuela Gorriti y otras, ¿no? Y hay también, hoy en día se conocen un poco más algunos datos de mujeres que han participado, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, ¿no? Las mujeres reflejaron a través del periodismo y de la literatura las dificultades y limitaciones a las que se enfrentaron, por ejemplo, en un contexto signado por cambios y enfrentamientos como fue la guerra con Chile. En Tacna, por ejemplo, han destacado mujeres como Olga Goman, que justamente es la que organizó las asociaciones patrióticas y confeccionaban las banderas peruanas, Cristina Vildoso, que participó en la división de propaganda para el plebiscito que hubo en Tacna. Y en Ica hay esta mujer, Catalina Buendía de Pecho, ¿no? Que se inmoló, ella todavía ni siquiera ha sido reconocida como una heroína, está en proceso para ser reconocida, que era una mujer que para deshacerse de los chilenos, ella tomó una bebida con veneno y les hizo tomar a ellos, o sea, hizo la demostración, como demoraba un poco el efecto, hizo que ellos tomaran, y ella también murió, por supuesto. Bueno, es recién en el siglo XX, ¿no?, que surgen ya los movimientos feministas en nuestro país. Y, por ejemplo, con Flora Tristán, ¿no?, con estas mujeres que inspiraron, Francisca Zubiaga de Gamarra y Dominga Gutiérrez. Por ejemplo, en el siglo XX empiezan las mujeres a sindicalizarse, ¿no? Y hay esta huelga de los sindicatos textiles en 1914 y 1915. Ahí destaca también María Jesús Alvarado, funda la primera organización feminista peruana llamada Evolución Femenina, que orientó sus acciones a lograr la incorporación de la mujer al trabajo y conseguir la igualdad jurídica. Sin embargo, no fueron aceptadas incluso intelectuales como José Carlos Mariátegui, que en sus escritos también las mujeres aparecen bastante con una mirada muy conservadora y tradicional, ¿no? Y mujeres como Alvarado fueron tratadas como locas y fueron incluso deportadas, ¿no? Esto es un
breve paso por esta historia. Aquí quería resaltar un poquito este hecho de el voto de la mujer en el Perú, ¿no? El derecho a voto que se da recién en 1955, pero el derecho al voto de las mujeres indígenas o de la población indígena en general se da en 1979, ¿no? Sin embargo, los principales avances en realidad a nivel normativo empiezan en nuestro país en 1979, hace poquísimo, ¿no? Cuando la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se da como un instrumento internacional y que el Perú lo suscribe en 1982, ¿no? Esto es lo que genera varios cambios importantes en nuestro país, como por ejemplo se modificó el Código Civil, allí empezaron a hacerse algunos cambios importantes en relación a las mujeres, la ley de cuotas de participación política por género, la ley de igualdad de oportunidades se da también en esta época entre varones y mujeres, la escuela de oficiales de mujeres que aparece, ¿no?, en la Policía Nacional, se crea el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, así se llamó en ese momento, la Juntía de los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo, la creación de diversas instancias regionales y locales encargadas de promover y garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Todo esto en realidad empieza recién a partir de 1979, ¿no? Y en estos 36 años que tenemos ya de esta Convención de los Derechos de las Mujeres, en realidad, haciendo un análisis detallado sobre la vigencia de los derechos de las mujeres, vemos más bien que quedan aún enormes desafíos en los distintos ámbitos, ¿no? En la eliminación de la violencia contra la mujer, en el acceso a la salud sexual y reproductiva, en la participación política, ni que hablar, en acceso a remuneraciones en igualdad de condiciones, en eliminación de brechas educativas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas y afroperuanas, la condición de género, como decíamos, como les decía al inicio, no es la única condición de discriminación, sino que se junta con su condición étnica, con la condición socioeconómica, en situación de pobreza en la mayoría de los casos, y las desigualdades estructurales que existen, ¿no?, de falta de oportunidades, generan todavía más dificultades en estas mujeres. Y entonces ahora sí podríamos ver un poquito más cuál es la situación de estas mujeres indígenas y afroperuanas actualmente, ¿no?, en nuestro país. Primero decirles que las mujeres, estas mujeres, como ya decíamos, son las que tienen las mayores desigualdades en nuestro país, ¿no? Algunos datos, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? El promedio de estudios de las mujeres urbanas en el Perú es de 10,7 años, mientras que las mujeres del área rural, porque no tenemos el de mujeres indígenas, es de 6 años, ¿no? El analfabetismo, por ejemplo, de las mujeres productoras agropecuarias que no saben leer y escribir es de 26%, mientras que en los varones de estos mismos productores es 8,9%. Pero hay otros datos enormes que están saliendo, por ejemplo, ahorita con el censo 2017, que todavía están en proceso, pero por ejemplo, el 79% de los, ahí sí es hombres y mujeres, de pueblos indígenas, no termina la secundaria, ¿no? O sea, en el Perú tenemos el acceso a la educación básica, a la educación primaria es altísimo, es, digamos, un 96% accede a la educación primaria. Sin embargo, cuando vamos mirando la secundaria, hay un bajón en general en las zonas rurales, donde vemos que solo el 60% accede. Y si miramos y hacemos un zoom en las zonas indígenas, vamos a ver que eso se reduce a un 45% que solo accede. Y si hacemos un zoom en las
mujeres, cuánto de estos 45%, perdón, de la Amazonía, por ejemplo, de pueblos indígenas amazónicos, cuánto de ese 45% son mujeres. Vamos a ver que, por ejemplo, las niñas Ahuajún, las adolescentes del pueblo Ahuajún en Condorcanqui, en Amazonas, solo el 8% termina la secundaria. Entonces las brechas son terribles y no está muy lejos de esto también las mujeres afroperuanas, ¿no? En el tema de las mujeres afroperuanas, que recién empezamos a tener algunos datos, ¿no? También con el último censo, vemos, por ejemplo, el 8% de mujeres no saben leer y escribir, el 10%, solo el 10% alcanza el nivel universitario, solo el 11% tienen otros estudios superiores, el 42% de las mujeres afroperuanas terminan la secundaria, también es bajísimo, ¿no? Si uno mira el promedio nacional es 80 y tanto %, y el 27% solo tiene primaria. Estamos hablando de mujeres afroperuanas. Y según la ENDES también del 2013, el 35% de las mujeres afroperuanas a nivel nacional sufrieron alguna vez violencia física. El tema de la violencia es un tema generalizado, efectivamente, en nuestro país. No es que no es que por ser mujer indígena tenga mayor violencia, pero el tema es que las mujeres indígenas, al estar asociado a la pobreza, a situaciones muy complejas de cómo se convive, eso hace que también la violencia sea más cruda, sea más terrible. Además de eso, las mujeres indígenas y las mujeres afroperuanas tienen este problema de la discriminación tremenda, de los estereotipos. Ahí tenemos el caso emblemático de la paisana Jacinta, que a pesar de que en el Perú ha habido una campaña enorme para hacer que este personaje que este programa no se siga transmitiendo en televisión, no hemos logrado hasta ahora eso. El Ministerio de Cultura, con el ministro a la cabeza, en su momento Salvador El Solar, la cantidad de cosas que se ha hecho para los colectivos de sociedad civil que han hecho cantidades de cosas de activismo para erradicar al negro Mama y la paisana Jacinta, los dos del mismo personaje, y no se ha logrado, ¿no? O sea, por temporada sale, vuelve, se ha hecho la película y es algo que increíblemente a la gente le divierte, a la gente no le parece mal, la gente considera que es una exageración, ¿no? Que es un personaje ficticio, pero que en realidad tú estás ahí, estás valorando estereotipos terribles en contra de un sector de la población, ¿no? Otra cosa que, bueno, el Ministerio de Cultura, justamente el Viceministerio de Interculturalidad, el año pasado hizo una encuesta nacional con Ipsos y para ver el tema de diversidad cultural, cuánto la gente conoce y valora la diversidad cultural del Perú, y para ver el tema de discriminación. Y aquí no están los datos, pero una de las cosas más fuertes que ha salido es justamente que la gente se siente, ¿quiénes son los que más discriminados se sienten en el Perú? Es la población afroperuana y la población indígena. ¿Cuáles son los motivos por los cuales más se discrimina? Y más aún si son mujeres, porque las mujeres son las que más evidencian también sus características, digamos, culturales, ¿no? También hay en el tema, por ejemplo, de la lengua, muchas veces son las mujeres quienes son más monolingües, digamos, en quechua o en aymara o en ahuajún, que los varones. Entonces tienen más dificultades y sufren más el no poder tener una comunicación adecuada, y sufren discriminación por la manera como también hablan el castellano, ¿no? Entonces, igual en el tema de adolescentes, esto era
después. Ahí también había unos datos de maternidad adolescente, por ejemplo, ¿no? Eso es terrible, son datos del 2015-2016, que más o menos el 12% de adolescentes ya estaba embarazada, ¿no? Y en el área rural eso sube a 18%, ¿no? Y en realidad si uno mira, acá no está eso, pero si uno mira en zonas indígenas, nuevamente vas a tener que en Loreto, en las zonas indígenas y en Amazonas, son las zonas con mayor embarazo adolescente, un porcentaje altísimo, ¿no? En la Amazonía es donde se encuentra el mayor porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas, 23%. 8 de cada 10 adolescentes embarazadas además abandonan el colegio, ¿no? Por más que existe una norma, existe una ley que dice que el estar embarazada no impide que la adolescente continúe el colegio, en la práctica todo se opone a que ella pueda continuar, ¿no? Desde los profesores mismos, desde los estudiantes, aunque eso también va cambiando progresivamente, pero hay como una negación, hay una idea de esta va a contagiar a los demás, se tiene que ir, una embarazada no puede seguir en el colegio, tiene que salir. ¿Cómo ha sido hace 40 años, 30 años, en la época que nosotros estábamos en el colegio? Yo seguramente, me imagino que algunos de ustedes recordarán, yo sí recuerdo cómo algunas de mis amigas simplemente desaparecían del aula y cuando preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Por qué no viene? Está embarazada, ya no va a venir. O sea, se fregó, nunca más, ¿no? Hoy en día sí, o sea, deberían poder seguir estudiando. Ese no debería ser un motivo para que las chicas dejen de estudiar. Y bueno, aquí tenemos lo que en ese momento está vigente, los datos del Jurado Nacional de Elecciones, de los 130 congresistas que tenemos en nuestro maravilloso Congreso, 29 son mujeres. De los 25 gobiernos regionales, solo una mujer es la gobernadora, ¿no?, de Arequipa, pero en estas recientes elecciones que todavía no asumen, que van a asumir el 1 de enero, no hay ni una sola mujer que haya logrado ganar un gobierno regional. Y ahorita los datos no los tienen publicados, no están, como todavía no han asumido, no están los datos del Jurado Nacional de Elecciones, pero todos escuchamos cuando salieron los resultados de las elecciones que el número de mujeres que habían ganado por distritos, provincias, eran poquísimas realmente. Y actualmente también es así, solo 2% de alcaldías a nivel nacional están a cargo de mujeres, por ejemplo. 2 alcaldías entre provinciales y distritales, seguro que ninguna es provincial, deben ser distritales, ¿no? De gobiernos regionales 1, congresistas 29. Y eso más o menos se repite en estas nuevas elecciones para los próximos 4 años, ¿no? También está el tema de violencia sexual, como les decía hace un momento, es un tema que afecta a todos, pero sí particularmente nosotros estamos trabajando en las zonas indígenas. Y lo que ha ocurrido, contrario a lo que mucha gente piensa, o sea, a veces nosotros decimos, es un tema cultural. Sí es un tema cultural, pero no es un tema cultural de todo el país. No es que sea típico y propio de la cultura Oahu o de la cultura aymara o de la cultura ayánica, que los hombres golpean a las mujeres o que los hombres violan a las niñas o a las personas de la comunidad. Eso, más bien, tradicionalmente existía un control social tan fuerte. Es verdad que las chicas desde muy temprana edad se juntaban, tenían su familia, hacían pareja y empezaban a formar su familia. Es verdad que también en algunas culturas amazónicas los varones podían tener 2, 3 mujeres y podían ser hermanas inclusive, pero ese tipo de cosas eran cosas que establecidas socialmente y que se daban, pero como parte de la cultura, pero no era que te violo, ¿no? o de manera oculta me agarro a la niñita que está por ahí andando por la comunidad, o yo maestro, como ocurre hoy día, el maestro, el profesor de la escuela,
empieza a meterse con las alumnas, teniendo él su pareja. Entonces el control social que tenían las comunidades y donde las normas estaban establecidas, bueno, ya esta es tu mujer, en algunos lugares lo de las varias mujeres no existía tampoco, ¿no? Y había un control de cómo cada familia estaba y vivía y crecía. Y los niños, las niñas y las niñas también tenían una mayor protección. Hoy en día todo este sistema social se ha resquebrajado. Las comunidades de hoy en día, por ejemplo, en la zona Oahu, en la zona Ashánica, no son las mismas de hace 100 años, de hace 80 años. Hay una mezcla entre cosas nuevas y cosas tradicionales, y producto de las mujeres han perdido ese rol de un control social de las adolescentes y de las niñas. Entonces hay demasiados cambios, una desestructuración tan grande que eso ha generado mayor vulnerabilidad de las niñas, de los niños también y de las mujeres. Y en esas condiciones terribles de vulneración, donde una sociedad está totalmente resquebrajada, donde un pueblo indígena que no termina de ubicarse en este nuevo mundo, en estas nuevas relaciones con la sociedad nacional, con la sociedad envolvente, pues es el caldo de cultivo para que se den muchas situaciones de violencia y de desprotección de los niños y de las mujeres, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Y por supuesto hay casos terribles que están pasando, ¿no? La escuela misma que llega a las comunidades con esta figura del maestro, que en muchos casos es alguien que viene de otro lugar y que se encuentra en una situación donde puede hacer lo que le da la gana y donde no hay un control estricto, donde el maestro es la autoridad máxima, es el que sabe leer y escribir, es el que habla el castellano, es el que nos ayuda a comunicarnos, y tiene poder, ¿no? Hay un tema de poder muy fuerte allí que también se está tratando de combatir, por supuesto, y que está costando muchísimo, ¿no? Pero las mujeres, también las mujeres de pueblos indígenas y las mujeres afroperuanas, ya hace algunos años han empezado a organizarse, y tenemos, por ejemplo, que en el Perú hay varias organizaciones de mujeres que cada vez tienen un nivel de diálogo, de representatividad en diversos ámbitos políticos, sociales del país, ¿no? Está, por ejemplo, la ONAMIAP, que es esta Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, que cuenta con bases en 20 regiones, ¿no? De las 24 regiones, pero con varias bases, o sea, en Ayacucho, por ejemplo, hay a nivel provincial, a nivel local. Fue Mucarinap, que es esta Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, en la que integran más o menos 126.000 mujeres, son 19 organizaciones regionales que tienen ellas. Estas son como las dos más grandes de organizaciones indígenas de mujeres, ¿no? De mujeres indígenas campesinas. Pero también hay las afroperuanas, la CDMUNEP, que es el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana, el colectivo Presencia y Palabra Mujeres Afroperuanas, la Asociación Negra Margarita y Mujer Negra y Desarrollo. Son algunas de las organizaciones, colectivos de mujeres indígenas y afroperuanas que vienen luchando por la reivindicación de sus derechos, que van formando mujeres líderes. De hecho, varias de las congresistas que tenemos y que hemos tenido, indígenas, por ejemplo, vienen de estas canteras, de estas organizaciones que se van formando como mujeres líderes, ¿no? Estas organizaciones además tienen una agenda especial. Ellos están trabajando muchísimo los temas de identidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas es el tema de identidad y autoidentificación.
estas organizaciones, por ejemplo la ONAMIA es una de las que más ha luchado para que en el censo se ponga la pregunta de autoidentificación étnica, por ejemplo, ¿no? Que hemos tenido en el censo 2017, no sé si ustedes recordarán la famosa pregunta número 25, que generó mucha polémica en el Perú porque nos preguntaban, de acuerdo a tus antepasados y a tus orígenes y a tus costumbres, ¿cómo te autoidentificas tú? Esta pregunta en realidad fue promovida justamente por las organizaciones afroperuanas y las organizaciones indígenas, pero más de mujeres, ¿no? Ellas han sido las que más han generado que necesitamos saber cuántas somos y cuántas se autoidentifican como indígenas o como quechuas o como aymaras o como afroperuanas o como negras o como mulatas, etc., ¿no? Y se logró incorporar esta pregunta en el censo. Producto de esta pregunta ahora sabemos, por ejemplo, en el Perú siempre hemos tenido la pregunta sobre cuál es la lengua materna, cuál es la lengua que primero aprendiste a hablar, que es tu lengua materna, ¿no? Y allí hemos visto cómo ha ido disminuyendo la población que habla una lengua original, ¿no? En el año 1940, más o menos el 50% de la población del Perú hablaba una lengua originaria, o sea, su lengua materna era el quechua o el aymara o el chipí o el abojón, el 50%. Eso ha ido disminuyendo. En el censo 2007, el de hace 10 años, eso ya era el 15%, ¿no? 14%. Y en este último censo del 2017 se vuelve a hacer esa pregunta y está más o menos igual, 16%, ¿no? Pero todos siempre sabemos que no, la lengua no es el único elemento identitario y no es el único elemento por el cual uno dice que es indígena o que es quechua o que es aymara. Y por eso era muy importante, o que es afroperuano. Bueno, los afroperuanos no tienen una lengua particular en el Perú. Hay otros países como en Guatemala donde los afros sí hablan una lengua africana, ¿no? En el Perú no, o sea, es el castellano, es la lengua materna de todos los afroperuanos. Pero en el caso de los pueblos originarios, sí, la lengua es un elemento importante, pero no es el único, porque de hecho la lengua se ha ido perdiendo, como les decía, en los últimos 50, 60 años hay una disminución enorme de población que tiene la lengua originaria como lengua materna, pero hay mucha población bilingüe, ¿no? O sea, quechua y castellano, aymara y castellano. Pero cuando le preguntas cuál es la lengua que primero aprendiste a hablar, y hay muchos que son bilingües de cuna, o sea, que las dos lenguas más o menos han aprendido al mismo tiempo. Y muchas veces la gente dice que primero aprendió el castellano, ¿no? O sea, de frente dicen castellano. A veces ni se hace la pregunta y de frente te ponen tu idioma castellano. Tampoco se pregunta si tienes otra lengua, porque hay los bilingües con lengua indígena que lo tienen como segunda lengua, el quechua o el aymara. Eso tampoco se pregunta, solo cuál es la primera lengua que aprendiste a hablar. Entonces siempre ha habido esta necesidad de tener otro elemento para saber cuánta gente realmente en el Perú se identifica o dice es de un pueblo originario. Entonces esta vez hemos tenido esta pregunta y cuáles han sido los resultados, que hay 1/3% de la población peruana, el 30% de los peruanos y peruanas que han sido censados mayores de 12 años han dicho que se autoidentifican como miembro de un pueblo indígena o como afroperuanos. De ellos, 25.8% dijeron que son de algún pueblo originario, quechua, que se identifican como quechua, como aymaras, como shipibos, como ayánicas, como abojún. También había la posibilidad de poner otro de un pueblo indígena amazónico, y 4% como afroperuanos, o negros o mulatos, habían varias categorías, ¿no? Entonces tenemos que en realidad ese trabajo de autoidentificación es un trabajo que lo están haciendo fuertemente las mujeres, de búsqueda de un mayor reconocimiento. De hecho, las mujeres afroperuanas no están satisfechas con los resultados del censo, porque en la ENAO, en la Encuesta Nacional de Hogares,
que es una muestra nada más, ¿no? Es una encuesta que se hace, una proyección, salía que la población afroperuana era de 7%, pero en el censo ha salido 4%. En el caso de la población indígena sí hay una coincidencia, porque hace ya varios años que en la ENAO salía un poquito más, incluso 34% que se autoidentifican que con sus orígenes, sus costumbres, como miembro de un pueblo originario, ahora ha salido 25.8%, ¿no? Entonces ese es un trabajo muy fuerte para ellas. El tema de la tierra y el territorio, el tema de participación política, ellas forman parte de estas organizaciones. Existen las organizaciones indígenas también de mucho peso, como AIDESEP, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, CONAF, Confederación de Nacionales Indígenas de la Amazonía Peruana, la CCP, la CNA, que son las más de campesinas andinas, que también tienen mujeres, pero las mujeres se han dado cuenta que en estas organizaciones siempre tienen un rol secundario, siempre son la secretaria, la tesorera, y se hartaron. Todas estas mujeres vienen de esas canteras y han formado sus propias organizaciones, ¿no? Entonces el tema de la participación política en ellas es muy fuerte y cada vez mayor. La lucha contra la violencia, el tema del cambio climático es otra de sus banderas. Cambio climático y género es un tema que se trabaja muy fuerte. Soberanía y seguridad alimentaria en los últimos 2 años ha cobrado una fuerza increíble. No sé si ustedes han visto que la semana pasada, el jueves, estuvimos con la FEMUNARICAP, que vinieron mujeres indígenas de todo el Perú. Hicimos una mística, le llaman ellos, aquí en la explanada del Ministerio de Cultura, y con todos sus productos de la tierra y todo el tema, y lo que ellos están buscando es que se reconozca y que cada vez se asuma con más fuerza todos los productos autóctonos y cómo las mujeres son las criadoras de esos productos y son la clave para este tema de seguridad alimentaria y de lucha contra la anemia, que es una de las banderas en este momento de las cosas que el gobierno está luchando. El tema de la consulta previa, ustedes saben que los pueblos indígenas, no la población afroperuana, pero sí los pueblos indígenas tienen este derecho a ser consultados sobre cualquier política, intervención, servicio que los afecta directamente, que afecta sus derechos colectivos. Y ahí, por ejemplo, las mujeres han empezado a tener un mayor rol. Al principio, en los procesos de consulta previa, eran los hombres los que participaban. El Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, es el que tiene a su cargo, digamos, la asistencia técnica a los diversos sectores para que hagan consulta, ¿no?, a los pueblos. Y al principio siempre eran los hombres los que estaban participando. De hecho, falta todavía promover una mayor participación de las mujeres, pero es increíble cómo cambia, cómo es tan distinta las demandas de los varones a las demandas de las mujeres cuando haces procesos de consulta previa, ¿no? Cuando hay mujeres, cuando las mujeres están ahí participando con fuerza, cómo se nota la diferencia en las cosas que se reflexionan, que se demandan, que se piden, ¿no?, desde las mujeres campesinas para sus comunidades, para sus hijos, ¿no? Lo que demandan ellas es muy distinto a lo que demandan los varones. Ellas siempre pensando en cosas mucho más sostenibles, en cosas que permitan que le cambien la vida a sus hijos, que mejoren, y que además les ayuden a vivir mejor en su comunidad, ¿no? Una gran diferencia ahí. Y el tema de la institucionalidad estatal indígena, ¿no?, de tener una institucionalidad como organizaciones de mujeres, pero también su ingreso a distintos niveles de la institucionalidad del Estado. Y las afroperuanas también, en el tema ahí hay organizaciones feministas afroperuanas, ellas tienen más fuerte esta lucha por esta interseccionalidad, ¿no?, violencia, pobreza, racismo y discriminación hacia las mujeres afroperuanas, por ser mujeres, por ser negras, por ser pobres, ¿no?, y todo el tema del racismo.
El acceso a la educación en ellos es un tema muy fuerte, también en los indígenas, ¿no? Pero en los afroperuanos, que se asientan además en un mayor porcentaje en la costa y en las zonas urbanas, es doblemente increíble que el acceso sea tan malo a la educación, ¿no? Porque en las zonas indígenas tú dices, bueno, están lejos, están en zonas rurales la mayoría, están la escuela primaria las escuelas primarias sí están en cada comunidad, pero la secundaria está en un centro poblado mayor, entonces ir a la secundaria es complicado, van la mayoría de los hombres, las mujeres no, porque cuando van terminan embarazadas, no, pocas son las que terminan el colegio, entonces hay toda una problemática que tiene que ver con la dispersión de las comunidades rurales, pero en el caso de los afroperuanos no. En todo caso hay una población afroperuana pero menor en la zona rural y sin embargo los datos de acceso son muy críticos, ¿no? Y a la educación superior inclusive hemos visto que 10% accede a la educación superior y esos son sus temas y participación política también. Bueno, y ya para ir terminando, creo que ya les estoy aburriendo mucho, nosotros tenemos políticas que integran la perspectiva de género, por ejemplo aquí en el Ministerio de Cultura tenemos una política nacional para la transversalización del enfoque intercultural, pero esta política también tiene un fuerte componente de género. Igual tenemos el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana, que ha sido aprobado con decreto supremo. Todos han sido aprobados con decretos supremos porque implican obligaciones de todos los sectores en relación, el primero, a transversalizar el enfoque intercultural en el Perú, que es un país diverso. En el segundo caso es el Plan DEPA, que se aprobó en el 2016, casi terminando ya el gobierno anterior, que es un plan de desarrollo de la población afroperuana, ¿no? Donde justamente se busca ver que se vayan cerrando progresivamente las brechas de atención a la población afroperuana y tiene un enfoque también de género. Y la Política Nacional de Lenguas Originarias que se aprobó el año pasado también con decreto supremo en agosto del año pasado y que busca también promover el desarrollo de las lenguas, también tiene un enfoque de género muy importante, ¿no? Bueno, como desafíos tenemos, bueno, los desafíos son enormes, ¿no? Primero, conclusiones, ¿no? Hemos visto que la figura femenina como un actor ha sido siempre un actor importante en la historia del Perú, pero que ha sido invisibilizado, ¿no? Falta que eso se evidencie mejor en la construcción de la memoria histórica del Perú. Las mujeres peruanas no han sido ni son agentes pasivos, son por el contrario, han participado en procesos importantes, históricos y actualmente son promotoras de cambio en varios niveles que impactan en sus propias vidas y en la vida de otras mujeres y hombres, ¿no? En concreto, las mujeres indígenas se organizan para defender sus derechos, además apuestan por crear sus propios espacios organizativos para ejercer sus derechos de ciudadanía, hacer seguimiento de políticas públicas, plantear propuestas para la solución de problemas, gestionar espacios de participación para sus asociadas. Esto es bien fuerte en las organizaciones de mujeres. Nosotros en el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, tiene 2 espacios de concertación, diálogo, de participación con organizaciones indígenas y organizaciones afroperuanas. Tenemos el GTPI, que es el Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas, donde participan las organizaciones indígenas nacionales, de nivel nacional, las 7 más grandes que hay en el Perú, y 2 de estas pues son de mujeres, pero también las otras tienen mujeres, por supuesto, pero hay 2 que son exclusivamente de mujeres. Y la verdad que en estos espacios las mujeres tienen un rol tan importante en estos espacios de diálogo con el Estado, entre estas organizaciones y el Estado. Y el otro es el GTPA, que es el Grupo de Trabajo de Políticas Afroperuanas, donde también participan diversas organizaciones afroperuanas, en general, hombres y mujeres, y también de mujeres, ¿no? Ellas son siempre las más cumplidas, las que siempre están presentes, las que cumplen con todas, con leer las cosas, con analizar, son las que tienen las mayores propuestas. No lo digo porque soy mujer, digo de verdad, son las más esforzadas en este trabajo.
porque justamente les ha costado tanto llegar a donde han llegado, que ellos sí aprovechan estos espacios de diálogo, de concertación con el Estado, para poner sus agendas, para analizar las políticas, para plantear sus propuestas, ¿no? Y bueno, desde el Estado se requiere una mayor articulación de las políticas públicas, colocando en el centro a las niñas y a las mujeres. Eso sí creo que es algo que, bueno, eso debe estar más bien como un desafío, y creo que lo está, de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Justamente como retos, ¿no? Asuntos prioritarios, la participación de las mujeres indígenas y afroperuanas en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Establecer mecanismos afirmativos que refuercen la garantía de una real participación de mujeres indígenas en el espacio político y en la toma de decisiones. Sabemos que hay todo este debate de las cuotas o la paridad, más bien, hay mucha gente que no está de acuerdo, por ejemplo, que se den cuotas para mujeres, que por qué, que eso es un tema de esfuerzo personal, ¿no? Y cuesta mucho convencer que no basta el esfuerzo personal. Hay miles de mujeres, miren cuántas mujeres estamos acá, el 90% son mujeres. Hay miles de mujeres inteligentísimas, súper capaces, con toda la formación, y sin embargo no acceden a muchos cargos políticos, no acceden a roles fundamentales dentro de los partidos políticos. ¿Ustedes creen que no hay mujeres en el APRA? O sea, el APRA, el partido aprista, el partido más antiguo del Perú, no hay mujeres. Es más, yo creo que las mujeres más inteligentes ya no van a ser apristas nunca, porque, o sea, no tienen cabida, o sea, ni siquiera. Ahí demuestran su inteligencia. Entonces, hay un problema estructural, hay un problema serio, que no basta con decir, oye, pero las mujeres que se esfuercen pues como los hombres, que compitan con los hombres, y eso no es totalmente cierto. Tampoco se trata de que por ser mujer te voy a dar, vas a entrar al Congreso, por ser mujer vas a llegar a ser alcaldesa y como sea vamos a poner algunas autoridades mujeres. No se trata de eso, se trata, pero sí hay mujeres sumamente capaces en todos lados y en todos los niveles de la vida política que podrían estar asumiendo roles mucho más importantes, y algo está pasando para que no estén asumiendo. O sea, no puede ser normal, no es normal. Y eso es lo que hay que demostrar. Impulsar programas de formación a mujeres indígenas en derechos, participación política, liderazgo y empoderamiento. Ha habido es verdad, en los últimos años se han formado muchas mujeres, pero todavía sigue siendo poco. Hay que seguir formando a las mujeres de las poblaciones justamente más vulnerables. Acelerar procesos para incorporar con más énfasis el enfoque de género en las políticas públicas. Creo que tenemos que avanzar como país en nuestras políticas públicas con un mayor enfoque de género, ¿no? Todos hemos visto cómo incluso este gobierno, el presidente de la República, sí hemos visto que ha habido un cambio, un énfasis, ¿no?, en su discurso, y es la primera vez en la historia, lo dice el mismo Ministerio de la Mujer, que un gobierno va a dar, son 200 millones más que va a recibir el Ministerio de la Mujer el 2019. O sea, nunca se ha visto un incremento de su presupuesto así. Es la primera vez que un presidente en su discurso habla claramente de que vamos a tener una política a favor de las mujeres. Él está exigiendo la paridad en el tema de la bicameralidad, o sea, y hay avances, pero nos falta concretar esas cosas, justamente en las políticas, en las leyes, en las normas y en todo eso, ¿no? Y bueno, promover la producción de estadística desagregada por género y etnia. Ese es un problema que tenemos como país y que nosotros estamos trabajando con mucha fuerza. Incorporar en el censo esa pregunta es un avance, pero no es suficiente. Tenemos miles de registros de salud, de educación, que no consideran, sí consideran hombre-mujer, pero no el cruce hombre-mujer, indígena o peruana, ¿no? O sea, necesitamos tener esas variables, ese tipo de cruces, porque en la otra de solo hombre y mujer se invisibiliza a cierta población vulnerable, donde el tema de, por ejemplo, ¿no?, en zonas urbanas
Cuando uno mira el acceso a la educación, tú miras el promedio nacional general y pareciera que todos, hombres y mujeres, ya están igual. Hay una paridad, no hay problema. En el Perú se ha superado el problema de la brecha entre hombres y mujeres. Falso. Cuando uno mira zona rural, cuando uno mira Amazonía, zona andina, cuando uno mira población indígena y cuando uno mira mujer indígena, adolescentes, es impresionante la brecha, que ni siquiera, que nos avergüenza, porque el Perú no debería estar en esas condiciones. Somos un país de ingresos medios, donde hace más de 15 años estamos en un franco proceso de desarrollo económico, donde hemos tenido así unas arcas llenas y donde eso no ha significado que se mueva en nada el cierre de brechas de este tipo. Por un lado, porque no ha habido la voluntad política. Por otro lado, porque las cifras y las estadísticas ocultan estas cosas. Y eso es por lo que también tenemos que trabajar, evidenciar esas brechas, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos los valiosos aportes brindados por la viceministra de Interculturalidad y a continuación cedemos el turno a los participantes de esta noche para hacer un ruedo de preguntas, comentarios que quieran brindar. Por favor, nos indican. Un comentario, de repente algún aporte. Quedado totalmente satisfechos o todo lo contrario. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, Elena, felicitarte por la exposición, la verdad, bastante instructiva creo que para todos y todas. Bueno, el Ministerio de Cultura, efectivamente, bajo el viceministerio que lideras, está promoviendo también todas estas políticas sobre lo que es este género. ¿Cuándo crees que esto realmente se llegue a una paridad? O sea, ¿cuándo podremos decir que efectivamente en el Perú la mujer va a resultar tener las mismas posibilidades que el hombre en cuanto a trabajo, políticas? ¿Cómo ves tú como especialista en ese sentido? ¿Cuánto nos falta para llegar a esto? La diversidad de lo nuestro. Bueno, yo creo que depende también, ¿no? Una equidad total, y eso nos va a costar mucho. Creo que estamos avanzando, hay sectores de la población que va logrando ciertos niveles de equidad, de acceso, con ciertas condiciones de igualdad. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, bueno, me ha llamado la atención en los últimos años, es descubrir que este tema de la parte económica, de cómo mujeres y hombres que están en el mismo cargo o similares cargos no ganan igual. Eso en realidad en el sector público no es mucho, o sea, eso no hay, y eso es buenísimo. Se ve mucho más en el sector privado, y eso es algo que creo que no se está exigiendo suficientemente, ¿no? O sea, desde el Estado también a los sectores privados no hay una preocupación. Siento que eso es un tema que sí involucra a todas las mujeres, digamos, ¿no? Y que deberíamos luchar con mucha más fuerza por eso, evidenciar, por ejemplo, esas inequidades en las remuneraciones. Pero en el caso, por ejemplo, de mujeres indígenas y afro, ahí va a demorar muchísimo, porque hay estas desigualdades, estas inequidades tan grandes que abarcan incluso a hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres de pueblos indígenas, hombres y mujeres afroperuanos,
como es el acceso el poder terminar la educación secundaria, el poder tener educación superior, o incluso la salud, así de elemental, la salud, ¿no? No hay un acceso igualitario a la salud en las zonas rurales, en las zonas indígenas, y ahí también hay desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres acceden menos por diversos motivos. Ahí sí hay un tema también cultural, por ejemplo en el tema de salud, las mujeres no van a ir jamás a una posta donde solo atienden hombres, o sea, nunca. Si no empezamos a ser más interculturales en nuestros servicios, eso estamos trabajando, por ejemplo, nosotros, no sé si ustedes escucharon cuando el presidente de la República anunció una de las cosas que anunció del Ministerio de Cultura era el sello intercultural y bilingüe, ¿no? Que para lograr un mejor acceso de las poblaciones originarias vamos a implementar, estamos diseñando y vamos a implementar el 2019 el sello intercultural y bilingüe, que no es otra cosa que dar una certificación a los servicios que ofrece el Estado, ¿no? Porque no puede ser, por ejemplo, que todavía en las postas o en las campañas de salud que llegan a las comunidades indígenas. Yo he estado hace un mes y medio en Condorcanqui. He ido a una comunidad que tiene incluso colegio secundario y ahí todavía me cuentan que cuando vienen las campañas de salud, la gente se va corriendo al monte llevando a sus hijitos, las campañas de vacunación, o que vienen a ver a las mujeres, ver el tema de salud reproductiva. O sea, la gente no quiere saber nada de eso. Y es increíble cómo el Ministerio de Salud, hasta el día de hoy, porque eso ocurría hace 30 años cuando yo empecé a viajar a las comunidades indígenas, y sigue ocurriendo después de 30 años en algunos lugares, no en todos, ¿cómo puede ser que no seamos más interculturales y veamos qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? Porque se pueden hacer cosas, ¿no? O sea, hay un tema de información, hay un tema de no conectarse con el APU previamente, que el APU sea el que explica. El APU podría llamar a una asamblea y explicarle a la gente: van a venir los de salud, van a venir en tal fecha, esto es bueno para nuestros hijos, les van a picar, pero no es que le están sacando algo, la gente piensa que le están metiendo algo terrible o que le están sacando su grasita para no sé qué hacer. O sea, hay miles de historias. La sangre, el tema de la sangre en las comunidades es muy fuerte. Nada que sea sacarte sangre, meterte algo en tu cuerpo, está muy fuerte. Si no entendemos eso, todo lo que hagamos, por más bueno que sea, no va a tener ningún impacto en la gente. Y por eso tenemos niños con anemia, por eso tenemos niños con un montón de problemas de salud, porque no tienen las vacunas, porque no tienen las chispitas, porque no tienen un montón de cosas, porque nadie hace un trabajo más intercultural para llegar a esta población. Y es la gente quien poco a poco, porque se va, algunos que van entendiendo un poco más, logran acceder, pero no hay un esfuerzo desde el Estado, es una obligación del Estado, ¿no? Tú llegas de la mejor manera. Y eso, bueno, hay miles de ejemplos de ese tipo de cosas, las mujeres que quieren dar el parto vertical y que se les obliga a echarse. Eso en algunos lugares se está haciendo el parto vertical, en Puno, en algunos lugares de Cusco, en zonas andinas, y funciona excelentemente. Y combinas en una posta, en un hospital en zona rural, atiende un médico o una obstetriz y atiende una mujer de la comunidad, una partera, y entre los dos ven el tema. Ese tipo de cosas son posibles de hacer, ¿no? O sea, eso es lo que nos va a permitir ir cerrando brechas. Mientras eso no ocurra, vamos a tener todos estos problemas, y por eso es que cada vez creo que también vamos avanzando y somos más conscientes. Yo lo veo en los sectores porque he hablado con todos mis pares, colegas, viceministros de salud, de agricultura, del MINAN, y todos sí hay un entender cada vez más claro de que tenemos que ser cada vez más interculturales para llegar a estas poblaciones. Pero nos falta ir más rápido, nos falta ¿no? tener esta capacidad para hacer que nuestros servicios sean cada vez más interculturales. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí ahora empiezan todos a animarse. Más bien escuchamos varios.
Buenas tardes con todos y agradecer a la viceministra, su exposición. Yo lo que quería preguntar es, por ejemplo, acá en Lima, los mecanismos de presión o opresión que hay hacia la mujer en los trabajos, ¿no? Por ejemplo, los hombres, cuando te dan información en un trabajo, siempre se guardan algo para que tú más fácilmente te puedas equivocar y entonces te llamen más la atención, ¿no? Y entonces yo lo que quería preguntar, estos mecanismos de presión o mecanismos de trampas, también podríamos llamarlo, ¿no? Por ejemplo, psicosear a la mujer, uy, no lo has hecho bien, hacerle quedar en ridículo, ¿no? Este tipo de psicoseos machistas, ¿no? ¿Cómo es esto? O mejor dicho, ¿cómo lo controlan o lo manejan las mujeres indígenas en el Amazonas, en la sierra? Por ejemplo, en el año 2003 tuve la oportunidad de ir a Castrovirreyna, Huancavelica, donde me sorprendió el trabajo feminista de las floras, Manuela Ramos, en una comunidad donde ya era presidenta una mujer. Y entonces yo vi la presidenta de una comunidad campesina, me refiero, ¿no? Y allí ella con su pollera mandando y los hombres escuchando. En cambio, en otras comunidades que había por ahí, no era así. Se reían, las ridiculizaban, que no hablaban bien, que temblaban para hablar, que balbuceaban, que casi lloraban. Y con eso las tenían atadas de pies y manos. Entonces cuando llegué a esta comunidad Carguán, no me acuerdo exactamente porque es un poco quechua, pero no me acuerdo, me sorprendió que esta mujer con su pantaloneta de lana y su pollera hablaba, ¿no? Y se expresaba muy bien. Y yo le preguntaba, ¿y cómo, no? Ella decía, bueno, de repente sea porque he terminado secundaria, ¿no? Tal vez eso, porque acá la mayoría de mis compañeras se quedan en primaria. Y entonces yo lo que quería saber era en la selva, porque ignoro más, cómo estas mujeres indígenas batallan, luchan con ese mecanismo de presión. Y lo peor, o sea, lo peor que a mí me parece que es un obstáculo para la gente que se dice intercultural, es que entre mismas mujeres se hagan ese psicoseo, ¿no? Es como un golpe bajo. Porque bueno, entre hombre y mujer tal vez por la competencia laboral, la competencia política, pero entre mismas mujeres y que digan que tienen una posición de interculturalidad, ¿no? Y estén psicoseando a otras mujeres, acorralando, oprimiendo psicológicamente. Me refiero sobre todo a gente que en Lima vive violencia familiar, como padres alcohólicos, drogadictos, y en los colegios, o sea, se hace esa, que para mí es una posición política, no es nada por el azar, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? El bullying. Saben que esa niña tiene problemas en su casa por los pleitos, los líos de los padres drogadictos, alcohólicos, y la gente más la presiona, más la acorrala, la induce a que vaya a la violencia. Es como, por ejemplo, la mujer afrodescendiente, ¿no? Es la mujer más violenta que hay en Lima. Y sin embargo, más se la fastidia, más se la psicosea. Y las mismas mujeres, no necesariamente los hombres. Entonces, eso es lo que yo quiero saber de la Amazonía. ¿Cómo hacen estas mujeres indígenas para estos mecanismos de presión, de psicoseo, ¿no? Que me imagino también ha llegado? Otra pregunta más, por favor, que había pendiente. Buenas noches a todos. También saludo a la viceministra. Gracias por sus alcances. Quería hacer un comentario breve. De repente definir o delimitar la diferencia entre mujeres indígenas, que es una concepción, un concepto de extracto colonial, y mujeres andinas quechohablantes y mujeres afroindígenas y amazónicas. Entonces hay que diferenciar desde el punto de vista antropológico esos conceptos. Las mujeres quechohablantes y andinas viven en comunidades campesinas. Las mujeres indígenas, donde viven, su hábitus es otro. Entonces creo que se refiere toda la exposición al empoderamiento de la mujer quechohablante y andina. Es un parecer, creo que se tendría que definir desde el
del viceministerio, desde el ministerio, esas políticas para saber cuáles son los grupos vulnerables. Efectivamente, en el trapecio andino, estamos hablando de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, efectivamente existen gran cantidad de grupos, de centros poblados, de comunidades campesinas, donde las mujeres quechohablantes y andinas son las que van a vivir y tienen una cosmovisión de vida muy diferente. En ese caso no sería el apu, sería el barayoc. El barayoc, y siempre el barayoc es un varón. Cada 31 de diciembre cambia su legado y le cede su báculo de poder, que es donde reside el poder, un báculo de plata, a otro barayoc de la comunidad, ¿no? Ese era un comentario breve. Buenas noches. Mi consulta era de qué manera nosotras, o en realidad nosotros que tenemos mayor alcance en la educación, podemos ser agentes partícipes de cerrar esta brecha, ¿no? Para mí sería importante de repente sé que el Estado tiene mayor relevancia en este sentido, pero también de alguna forma nosotras podemos aportar de alguna manera haciendo una u otra cosa para poder cerrar esta brecha de la que tanto se comenta, ¿no? Bien, sobre la primera que nos decía la compañera, sobre los mecanismos de opresión, cómo se dan estos en las comunidades, ¿no? En la selva, cómo las mujeres indígenas se enfrentan esto. Bueno, efectivamente eso se da a todo nivel, en todos lados, con algunas variantes probablemente, pero como les decía, hay un tema efectivamente cultural. En la mayoría de las culturas los hombres siempre han tenido un mayor liderazgo a todo nivel, pero eso por la propia dinámica de las mismas comunidades también va cambiando, ¿no? O sea, en todos lados las mujeres empiezan a tener un mayor protagonismo. Eso que ocurría acá hace 50 años, que las mujeres también solo se dedicaban a la casa, o hace 60, 70, es lo que ocurre en muchos lugares de las zonas rurales, pero que también empieza a cambiar, ¿no? Sin embargo, creemos que hay que ayudar también a que ese cambio sea más rápido. O sea, no vamos a esperar 200 años, 300 años para que eso ocurra, ¿no? Hoy en día, de hecho, los medios de comunicación, así como también te llevan valores negativos, opuestos, también te pueden llevar cosas positivas, te pueden ayudar a acelerar cambios positivos, porque también te destruyen, ¿no? O sea, también hay cosas que lamentablemente llegan de la peor manera, pero es parte de esta dinámica y de lo que tenemos que ayudar a contrarrestar en algunos casos y a construir en otros casos, ¿no? En el tema de las mujeres indígenas, ahí yo les quería comentar que en realidad en nuestro país, en la época de Velasco Alvarado, en la década de los 78, 79, hasta allí en el Perú se utilizaba el término indígena para referirse tanto a los andinos como a los amazónicos. O sea, era un término general, pero efectivamente muy despectivo. O sea, se había vuelto un término muy despectivo porque desde la época de la colonia después de la colonia se empezó a usar para referirse al indio o el indígena en el sentido más despectivo, como el que es atrasado, el que habla otro idioma, que no habla el castellano, en fin. En la época de Velasco, él como un elemento, por querer justamente evitar ese término, él elimina ese término de comunidades indígenas y empieza a llamar en la zona andina las comunidades campesinas, porque la mayoría de las comunidades rurales quechohablantes y aymaras se dedicaban a la agricultura, a la siembra, pero el término campesino no es un término que se refiere a lo cultural y a lo étnico, es un término laboral, económico, pero se empezó a llamar comunidades campesinas a las comunidades quechohablantes, aymaras.
rurales. Y en el caso de la Amazonía, que no eran campesinos, los amazónicos no son campesinos, no se dedican a la siembra, solo tienen chacritas pequeñas en sus huertos, pero en la Amazonía los indígenas se dedicaban a la caza, a la pesca, un poquito a la agricultura, a la recolección, ¿no? Y tienen actividades productivas de otro tipo. Y entonces ahí se les empezó a llamar comunidades nativas, comunidades campesinas en la zona andina y comunidades nativas. Hay una ley que sale en esa época y se empieza a trabajar la titulación de las comunidades campesinas y la titulación de las comunidades nativas. Pero en realidad el término indígena no es un término negativo, eso es por la herencia colonial. Pero luego, en el mundo en general, se ha reivindicado el término indígena y hoy tenemos la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, que reivindica justamente los derechos colectivos de estos. Y más antiguo que eso incluso el Convenio 169 de la OIT, que habla de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esas dos herramientas, sobre todo el Convenio 169 de la OIT, son las armas políticas, jurídicas que usan hoy en día los pueblos indígenas a través de sus organizaciones para reivindicar sus derechos colectivos. Ahí es donde se dice que además de los derechos individuales que tenemos todos los peruanos y peruanas y todas las personas en el mundo, tenemos los derechos humanos y los derechos que habla la Constitución. Además de esos derechos individuales, los pueblos indígenas u originarios tienen derechos colectivos. Ellos tienen derecho a un territorio, tienen derecho a la consulta previa, tienen derecho a tener sus propias organizaciones, tienen derecho a su lengua, a usar su lengua, tienen derecho a una educación intercultural y bilingüe, todos esos son los derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas. Y por eso hoy en día el término indígena es un término político, es un término jurídico que además de reivindicación política de los pueblos originarios. En las zonas amazónicas en realidad no se hacen muchos problemas, digamos, reivindican el término indígena y las organizaciones se autodenominan organizaciones indígenas. En la zona andina es verdad que no, y por eso en la pregunta de autoidentificación étnica ellos se identifican incluso, y eso me parece genial, porque no se trata aquí de quedarnos de hacernos tampoco problemas con los términos. Por ejemplo, cuando yo voy a la zona andina, al Cusco, Ayacucho, Apurímac, yo sé que allí el término indígena no es muy aceptado, no se entiende, y hablo de pueblos quechuas, aymaras, que son parte del pueblo originario, ¿no? Les digo, las comunidades campesinas, quechuas, aymaras, que son parte del pueblo originario, y eso la gente sí lo acepta, el término del pueblo originario, porque son pueblos originarios de estas tierras, de esta parte del mundo. Pero también he visto cómo muchas organizaciones, muchas comunidades ya se han dado cuenta que también para poder acceder a ciertos derechos también tienes que autoidentificarte, o sea, reconocen, van comprendiendo que el término indígena no es un término despectivo, sino que más bien tienes que apelar a ese término para poder acceder a muchas cosas. Hace unos años, cuando se creó el Ministerio de Cultura, se creó el Viceministerio de Interculturalidad, salió la ley de consulta previa y en esa ley decía que el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad tenía que crear una base de datos de pueblos indígenas para ver a quiénes se les debe consultar, quiénes son los pueblos indígenas, quiénes son las comunidades que forman parte de un pueblo indígena y a ellos se les debe hacer la consulta. Originalmente, mucha gente del gobierno de ese momento dijo, no, los andinos no entran ahí, ellos no son indígenas, ellos son campesinos y por lo tanto a ellos no se les consulta. Claro, todas las grandes mineras estaban en la zona andina y entonces no se quería hacer consulta. Y fue todo un problema, renunció el viceministro en ese momento porque no se quería incorporar en la base de datos de pueblos indígenas a las comunidades campesinas andinas.
producto de eso, después de unos meses, después de la renuncia, de todo un cambalache, finalmente sí se introdujo en la base de datos de pueblos indígenas a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas de la zona andina y las comunidades nativas del Amazonas. Entonces ese es todo un tema, ¿no?, más complejo, pero en general todos estamos de acuerdo que son pueblos originarios, ¿no?, y que son los que tienen derechos individuales y colectivos, y son los pueblos que están buscando por estas reivindicaciones. En el censo ellos se han identificado como quechuas, más de 5 millones de personas se han autoidentificado como quechuas, incluso que no hablan el quechua. O sea, hay mucha gente en Lima que son hijos de migrantes que ya nacieron acá, que no hablan el quechua y que han dicho: sí, yo por mis orígenes, por mis antepasados, porque mis padres, mis abuelos son quechua hablantes, yo me identifico como quechua, porque mis costumbres, mi pensamiento y un montón de cosas de mi vida diaria, yo soy quechua. Y eso ha empezado a ocurrir en el Perú, que hay todo un proceso de autoidentificación con tus orígenes, con los orígenes de tus padres. Y eso es algo también sumamente interesante que está ocurriendo, ¿no?, y que yo creo que va a seguir ocurriendo, porque en general los peruanos y las peruanas nos hemos vuelto a sentir orgullosos, estamos recuperando nuestro orgullo por ser peruanos en general. Y hay mucha gente que nos dice: ¿por qué no aprendemos quechua todos en la escuela? Y hay muchos quechua hablantes que sus padres, que le dicen a sus padres, muchos jóvenes que le dicen a sus padres: ¿por qué no me enseñaste quechua a mí? Y que han escuchado a sus padres hablar con sus abuelos, hablar con sus tíos, pero que a ellos se dirigían en castellano, y que hoy en día ya no hablan el quechua. Pero hay todo un querer volver, y que es sumamente interesante. Y ahora, para terminar, ¿de qué manera las mujeres, ¿no?, que tienen más formación podemos ayudar? Yo creo que todos, desde donde estemos, desde donde nos toca estar, desde algunos en la universidad, otros en nuestro trabajo, otros en nuestro barrio, en algunas organizaciones, todos pertenecemos siempre a algo. Y yo creo que el tema de la paridad, del género, de la igualdad, está en todos lados, el problema está por todos lados. ¿Que hay que ayudar más efectivamente a las poblaciones vulnerables? Sí, para querer ayudar mucho más a poblaciones andinas, amazónicas, rurales, indígenas o afroperuanas, sí se requiere de un activismo mayor, ¿no? Ahí sí. Pero creo que el tema de mujeres en general es un tema que nos interpela por todos lados. Por donde miremos, en nuestro barrio hay alguien al que la están matando. Hay mujeres que están sufriendo terriblemente en plenas zonas urbanas, en niveles sociales A, B. O sea, este es un problema general, y creo que todas las mujeres debemos estar pendientes y alertas para seguir avanzando en el tema del ejercicio de los derechos. Y no ser, como decía la señora hace un momento, a veces somos las mismas mujeres quienes seguimos formando hijos machistas, que permitimos que nuestros maridos sigan haciendo bromas y diciendo tonterías, ¿no?, sobre las mujeres. Yo vivo peleándome a veces con mi marido, porque siendo él un hombre súper de avanzada, a veces le salen sus bromitas y sus cositas, y yo le digo: no, yo no te lo permito, ya no quiero, no me gusta, no me hace gracia, punto, no lo tolero. Y lo mismo en el tema de los homosexuales, ¿no? O sea, uno no puede seguir tolerando las bromas, las tonterías, porque las bromas son el principal mecanismo que se ha usado, uno de los principales mecanismos que se ha usado para insertar burlas, estereotipos, para seguir afirmando cosas negativas. Las bromas, ¿no? Eso es la peor forma de discriminación en los colegios, entre chicos, en las universidades, Yo una vez le escuché en el Ministerio de Educación, he trabajado en dos momentos, y cuando estaba de especialista todavía, porque después estuve de directora general de la dirección justamente que ve educación intercultural bilingüe, pero cuando estuve de especialista escuchaba a un colega que era buena gente, ¿no?, y supuestamente inteligente, ¿ya? Pero se dan cuenta cómo, y que le decía a una colega que también era de la selva, y en vez de decirle charapita, le decía charaputita, ¿no? Y eso era gracioso para muchos, ¿no?
y incluso para la chica, ¿no? Y a mí me parecía tan terrible, o sea, yo digo, a ver, te parece gracioso, pero en realidad no lo es. O sea, yo creo que hay que hacer educación permanentemente, hay que estar formando, hay que hacer pedagogía todo el tiempo. No ser la chinche tampoco, porque es horrible cuando tú, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, y empiezas a pelearte con todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que justamente las mujeres somos lo suficientemente inteligentes para ver cómo hacemos formación en donde estamos para ir cambiando y haciendo notar, porque yo creo que mucha gente no se da cuenta, pero cuando tú le haces notar y le empiezas a decir, oye, pero ¿no te parece agresivo eso? ¿No te parece una broma de mal gusto? Oye, qué falta de sentido del humor, te contestan, ¿no? O sea, qué falta de sentido del humor. Pero eso no tiene nada de gracioso. O sea, ¿qué de gracioso tiene eso, por Dios? ¿Qué de gracioso tiene burlarte de tu compañero gay o hacerle una broma? Entonces, esas cosas tenemos que ir erradicándolas poco a poco, ¿no? Y todos tenemos ahí una gran tarea. Bueno, muchas gracias.